La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Fuerzas
dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta, cada día sin falta, cada día sin Rey. Amén. Estudiar la palabra del Señor, y hoy día seguimos hablando acerca de las cosas, o digamos las doctrinas bíblicas en las que creemos. Hemos dicho que creemos que las buenas obras son, digamos, el resultado del proceso de salvación de nuestra alma. Hemos dicho que creemos que el hombre natural está caído, está totalmente dañado, no puede por sí mismo buscar al Señor, sino que tal como dijo Jesucristo, si el Padre no le trae a mí, todo el que a mí viene, dice el Padre, quiero recordar el pasaje bíblico, que el Señor Jesús habla acerca de que Él nos lleva hacia el Padre, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, es el Padre quien obra y nos lleva hacia Jesucristo. Eso lo hemos estudiado el domingo pasado. Y hoy vamos a seguir con otra doctrina bíblica, y es la doctrina del bautismo. Vamos a ver a la luz de la Biblia qué significa el bautismo, quiénes son los que se bautizaban, qué simboliza el bautismo, por qué es importante el bautismo, por qué no se debe bautizar a un infante,
¿Por qué no nos debemos bautizar por los muertos? Increíble, hay gente que se bautiza por los muertos. ¿Y por qué? Es que hay algunas congregaciones llamadas cristianas que también bautizan a los bebés. Entonces, vamos a ver todo eso a la luz de la Biblia, pero antes vamos a ver un videíto justamente del tema para colocarnos en contexto. Preste atención y veamos el video. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén, amén, queridos hermanos, y ahí estamos con el bautismo, la representación, la ilustración de ese pasaje de la Biblia, hablándonos acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Imagínense, el Señor Jesucristo se bautizó. Juan el Bautista no quería bautizar al Señor Jesucristo, sino que por el contrario, dice la Biblia que él le decía, bautízame tú más bien. Pero el Señor Jesucristo le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, el bautismo es una ordenanza bíblica para todo creyente, para todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios necesita ser bautizado. Y el bautismo tiene una simbología espiritual. En el bautismo se plantea la muerte de uno simbólicamente para el mundo y la resurrección de uno ahora en una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y quiénes se bautizaban? Se bautizaba todo aquel que creía en el Señor como Salvador. No había otro requisito más. No que tenía que participar primero en la escuela bíblica con tus 8 domingos y pasar y tomar el libro tal. No, eso no dice la Biblia. Las congregaciones hemos establecido eso, pero hemos establecido por formación, por cuidado, pero se ha convertido en algo que es extrabíblico. Porque en la Biblia solamente dice cree y bautizado. Y después viene la enseñanza.
Después viene la edificación del creyente, del nuevo creyente. Ahora, ¿es el bautismo condicionante para mi salvación? No. No es, como lo vamos a ver. Este es un mandato del Señor. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En algunas versiones ya, no sé si llamarles versiones bíblicas, basadas en el texto crítico, ya la forma bautismal en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya fue borrada. Por eso tenemos que tener cuidado con las versiones de la Biblia. Así se levante un hombre que ha sido antes bíblico, varón esforzado en la Biblia, pero de repente sale a sacar una nueva versión de la Biblia donde cuestiona estas cosas, desechémosla. Así sea el hermano que ya lo conocíamos hace años, que parecía que era creyente, pero ya ahora ya salió con otra cosa, desechémosla. Hay versiones de la Biblia donde cuestionan el bautismo y donde cuestionan también la deidad del Señor Jesucristo, y donde esta fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es quitada. Pero el bautismo es un simbolismo, y viene de la palabra bacto. Nosotros en el español la tenemos españolizada, castellanizada. No es una traducción, sino es propiamente la españolización o la derivación española de la palabra bacto en griego, que significa sumergir, inundar, cubrir completamente con un fluido, en este caso con agua. El bautismo entonces, el bautismo bíblico, es sumersión en el agua, es ser sumergido. Se llama bautizar, sumergir. La traducción de bautizar en todo caso sería sumergir. En la Biblia, en el pasaje de la Biblia que leemos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en lugar de bautizándolos, si nosotros tradujéramos la palabra del griego castellano, diría bautizando a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bautizar es sumergir, no es echar agüita en la cabeza, es sumergir, porque tiene toda una simbología. Tiene un contenido espiritual. En Juan 3:23 dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. O sea, no era que Juan agarraba un jarrito y los ponía ahí y les echaba agua en la cabeza, no. Él los sumergía, como hemos visto, y los sacaba del agua. En Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Cómo es eso que subió? Que tuvo que bajar al agua. Cuando salió, dice la Biblia en Mateo 3:16, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que ascendía como paloma y venía sobre él. Ahora, el bautismo, participaban del bautismo todo aquel que reconocía al Señor como Salvador, que venía arrepentido de sus pecados, que venía por la gracia y la misericordia de Dios, venía dándose cuenta que había llevado una vida vil, repugnante. Porque cuando uno no tiene a Cristo, lo hemos estudiado el domingo pasado, uno lleva una vida muerta, es un cadáver espiritual, anda por el mundo, puede andar internado, encorbatado, con 4 o 5 títulos encima, pero es un cadáver espiritual. Apesta uno a pecado, apesta uno a muerte espiritual, uno hiede a infierno cuando uno no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, en el bautismo participa todo aquel que es regenerado, que es salvo por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es consciente de que el Señor es su Salvador, que en la cruz del Calvario su vida dio por él. Entonces, ahí hay un tema de conciencia, ahí hay un tema de conocimiento, que por decir un infante, y me adelanto en los puntos que vamos a tratar más adelante, un infante no tiene esa capacidad. A un bebé, ¿usted cree que se va a arrepentir de pecados un bebé? No puede, ¿no es cierto? Porque para empezar el bebé está en un estado de crecimiento
mental, cerebral, crecimiento desarrollando su alma. Entonces él no sabe de qué se trata esto. En Hechos 8, 36, 40 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Está hablando de la escena donde Felipe le va a predicar al eunuco, al funcionario de Candace, reina de Etiopía. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, ahí está, si crees. Felipe habla, el predicador habla, si crees de todo corazón, bien puedes. No había condiciones ahí. Ahí no había que, hermano eunuco, usted tiene que pasar por el curso tal. No, nada. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está, la confesión de fe. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, le sumergió. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, cuando lo bautizó, y una vez que lo bautizó, el Espíritu Santo se lo llevó a Felipe. Y el eunuco volteó, miró, ya no había Felipe. Pero siguió gozoso su camino. Pero Felipe se lo llevó el Espíritu Santo a Azoto. Apareció en Azoto Felipe. Y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces vemos que para ser yo bautizado, primero tengo que creer. Primero tengo que ser consciente de mi naturaleza caída. Primero tengo que ser consciente de que hay un solo Salvador, Jesucristo el Señor, y a su nombre sea toda gloria. Si yo no tengo eso, no puedo participar del bautismo. No puedo participar del bautismo si yo no tengo eso. Ahora, ¿los niños eran bautizados? En la Biblia usted no va a encontrar que ningún niño era bautizado. En la Biblia no se enseña que se bautizan a los niños. Yo sé que esto es una doctrina que destruye todo lo que esté vinculado a las religiones que enseñan esto. Pero la Biblia es clara con esto. Hemos visto que hay que creer primero para ser bautizado. Un bebé, ¿cómo podría creer si todavía está pequeñito, si todavía no balbucea, si todavía no tiene la capacidad de comunicarse? Aún un niño de 3 años, 4 años, 5 años, todavía no está ni consciente de las cosas que hace. Sus procesos mentales están en desarrollo. Porque para ser bautizado se necesita ser consciente de arrepentimiento de pecados y de que se reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Un infante no tiene esto. Lo que sí hizo el Señor Jesucristo es bendecir a los niños. Y él andaba con los discípulos y ni Juan el Bautista bautizaba niños, porque la Biblia lo diría, explícitamente lo diría con toda claridad. Ni el Señor Jesucristo tampoco hacía eso, ni sus discípulos tampoco hacían eso. Ni Pablo hizo eso, ni Pedro hizo eso. Lucas 18:15 dice, y traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Le traían a los niños, Señor Jesús, pone la mano, ora por mi hijito. Y los discípulos, no, sacan a los niños, pero el Señor, deja que los niños vengan a mí. Y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y él les ponía las manos, oraba. Imagínate esos niños, esos eran ahora niños que lo escuchaban al Señor Jesús ahí. Escuchaban su predicación, tampoco no era cualquier niño. Si usted analiza bien a la luz de la Biblia, esos niños que el Señor Jesucristo ponía como ejemplo eran niños que lo estaban oyendo ahí. Y él los bendecía. Mateo 9, 13, 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, ¿ve? Y ese es un ejemplo también para nosotros los padres, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, poner manos y orar por ellos. Así el hijo tenga 15, 16, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, lo tenemos que hacer, somos padres. Y a mis hijos yo les voy diciendo, así tú tengas 40 y yo todavía esté con vida, y 50 y yo todavía esté con vida, igualito te pondré las manos encima y oraré por ti, porque soy tu padre. Y los discípulos les reprendieron, ¿no? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí.
colocaba a sus manos el Señor Jesús. En ningún momento usted ve que corrían a echarle agua para convertirlo en cristiano, porque el bautismo no te hace cristiano. El bautismo no te borra ningún pecado, porque el único que borra pecados es la sangre preciosa derramada en la cruz del Señor Jesucristo. Eso tiene que quedar claro en nuestra digamos, aprendizaje de las cosas del Señor a la luz de la Biblia. No es que el bautismo a mí me quite el pecado, me hace cristiano. No, los cristianos, el creyente es el que viene a bautizarse, ya siendo creyente. No es que cuando me echaron el agua ya me hice cristiano, no. No es que cuando antes del agua yo era un no cristiano y ya cuando ya me echaron el agua ahora soy cristiano. En la religión se enseña eso, ¿no? Dice, no, y ahora es de Cristo, pero va creciendo y es un tremendo hijo del diablo. ¿Cómo que ya es de Cristo? Un mentiroso, fanfarrón, sinvergüenza, pícaro, adúltero, fornicario, etcétera, etcétera. Porque cuando uno no tiene a Cristo, vive así. Entonces la Biblia es clara con ese aspecto. En la Biblia no existe el concepto de regeneración bautismal que enseña la Organización Católica Romana. La Organización Católica Romana enseña que cuando a un niñito se le cae el agua en la cabeza y el sacerdote pronuncia la letanía, entonces el niñito inmediatamente se le quita el pecado original de Adán y Eva y hay una regeneración bautismal. Usted busca la Biblia de tapa a tapa y encuentra ese sustento. Porque tal como hemos visto, la doctrina bíblica enseña que es para creyentes, que está consciente, arrepentido de sus pecados y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, ya es salvo. Llega al bautismo salvado. No es que llega al bautismo para convertirse en algo, no. El bautismo no nos hace cristianos, no nos hace mejores cristianos tampoco. Y no determina nuestra condición espiritual en lo que se refiere a la salvación. Pues eso debe quedar clarito, vamos avanzando. ¿El bautismo te hace cristiano? Ya lo dijimos, no te hace cristiano. El bautismo es para cristianos. Para ser bautizado solo hace falta creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Solo debe ser bautizado aquel que es salvo por gracia y mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el único requisito para ser bautizado? Que yo sea creyente por gracia y mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo único. Juan el Bautista fustigaba abiertamente también a los fariseos de su tiempo, porque ellos llegaban al bautismo, pero ellos llegaban solamente para cumplir. Y Juan el Bautista les decía, tienen que arrepentirse de sus pecados. Es decir, tienes que ser consciente. Entonces ese pasaje de Mateo 3, 5, 7 también nos va diciendo pues que no se podían bautizar los niños. Primero porque Juan el Bautista no lo hubiera permitido. Y segundo, porque previo tú tenías que estar arrepentido de tus pecados. Los fariseos llegaban ahí, pero llegaban solamente para que la gente los mire que se estaban bautizando, ¿no? Porque no podían ir contra Juan, porque todo el mundo consideraba a Juan un profeta. Entonces ellos no podían ir contra él, entonces se alineaban, pero solamente para sacar pecho y decir, mira, yo también me bauticé. Por eso es que Juan en Mateo 3, 7 dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, esos versículos destruyen la tesis de que el bautismo te hacía cristiano, era para niños, etcétera, etcétera. En Marcos 16, 16 al 17 dice, el que creyere, o sea, el que creyere. ¿Un niño puede creer siendo bebito? Todavía no puede creer. Y fuere bautizado, o sea, crees y eres bautizado. Entonces, el bautismo a mí no me hace cristiano, no me convierte en cristiano. El bautismo es para cristiano. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo en agua? La muerte y la resurrección de un nuevo creyente que pasa de la muerte espiritual a la nueva vida en Cristo. Romanos 6, 1 al 4. Eso tiene que marcarlo usted en su Biblia. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos cuando sale del agua, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cada vez que a un cristiano, el pastor, lo bautiza y le dice, mira, yo te bautizo por el poder que me ha sido conferido, por la autoridad que me ha sido conferida, por la palabra de Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como testimonio de que ahora eres hijo de Dios y que eres renacido en el Señor. Y lo sumerge en el agua y lo saca del agua. Entonces ya cumplió con el mandato bíblico. Es señal para el mundo físico y para el mundo espiritual de que ha muerto para ese mundo, para el mundo, y que ahora vive para su Señor y Salvador. Así nosotros lo hacíamos en el río cuando bautizábamos a hermanos. Así metíamos al río, lo sumergíamos, que se tape la nariz y lo sacábamos. Lo bautizábamos con la fórmula bautismal y ya salía. Entonces simbolizaba que el hermano en esa hora estaba muriendo para el mundo y estaba resucitando para una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿el bautismo me condiciona a mí mi salvación? No. Lucas 23, 41, 43 dice, hablando ahí uno de los criminales, de los pecadores que estaba al lado del Señor Jesús en la cruz del Calvario, él habla, dice, nosotros a verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y aquel criminal se convirtió en creyente, pero no fue bautizado. Pero el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no es que si no me bautizo ya pierdo mi salvación, no soy creyente, porque hay sectas que enseñan esa cosa. Pero la Biblia con claridad nos dice que no es así. Entonces el bautismo es importante, pero no condiciona mi salvación. Que todo creyente debe bautizarse, sí, amén. Que si algún creyente no se bautizó, y por A o por B, porque así lo ha permitido Dios, fallece, es creyente, es hijo de Dios, va al paraíso con su Señor, al lugar de espera. Entonces eso debe quedar clarito, rápidamente. Vamos a lo que no es bíblico. El bautismo por inmersión. El bautismo es por inmersión y solo se aplica a creyentes, por supuesto, es por inmersión. Cuando a un bebito le echan el agua que lo resfrían, más bien la mollera se le enfrían, las fontanelas en la cabeza, en el cráneo que están cerrando los huesos craneales se le enfrían con agua, y la persona que realiza el acto dice, ahora pues no pasas a formar parte del cuerpo de Cristo, no eras cristiano, pero una vez que te echamos el agüita y eres cristiano en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en realidad lo puede resfriar al niño. En realidad eso es echarle agua, es remojarlo. Porque es necesario que para que uno participe en el bautismo, primero sea sumergido en agua, primero sea creyente, primero haya reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentido de sus pecados. Un bebé, ¿qué consciente puede ser él de esas cosas? Entonces, ¿de dónde salió toda esta doctrina? Toda esta doctrina nace a partir del año 300 de la era cristiana. No es una doctrina que ha nacido con la Biblia, sino en el año 300, cuando se forma la Organización Católica Romana, ella trae todos estos conceptos y los empieza a meter dentro del cristianismo. La Iglesia Anglicana, a partir del año 1660 y tantos, aplica recién el bautismo por aspersión, porque esto es el bautismo por aspersión, cuando le echan el agua en la cabeza. Antes no, ellos bautizaban, sumergían, porque bautizar es sumergir. Ahí si nosotros tradujéramos la palabra bautismo es sumergir. Ahí ¿dónde están sumergiendo el bebito? En ningún lado, porque no lo pueden sumergir tampoco.
En Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Eso está hablando de Pablo. O sea, Pablo ya estaba convertido, ahora sí iba a ser bautizado. O sea, siempre el bautismo en la Biblia fue para adultos. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. O sea, tenías que creer para ser bautizado. Es decir, si hay un jovencito, 9 años, 10 años, que ya es consciente y que ya la gracia de Dios ha llegado sobre él, y él se ha arrepentido de sus pecados y es creyente en Jesucristo, puede ser bautizado por inmersión. Ingresa al agua. Pero un pequeño, un bebé de 2, 3 años, 4, 5 años, 6 años, que no es consciente de las cosas del Señor y no es consciente de su estado espiritual natural, ¿cómo lo vamos a bautizar? No podemos. Y tampoco podemos resfriarlo echándole agua fría encima. Y tampoco podemos creer de que cuando le echamos el agua fría lo convertimos en cristiano. Porque para ser cristiano, en primer lugar, quien hace la conversión es el Espíritu Santo. Es el Padre que nos lleva a los pies de Cristo, tal como dice la Biblia en el Evangelio de Juan. Entonces, eso debe quedar claro. En Hechos 16, 31, 33, ahí está el carcelero de Filipo, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, le hablaron al carcelero y a su familia, y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, o sea, los bautizó en la noche, se buscó un río y lo bautizaron en la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces ahí vemos la pauta bíblica. Hay algunas congregaciones, sobre todo las reformadas, que ellos creen en la teoría del pacto, que tampoco no es bíblico. Ahí están los presbiterianos, ahí están los bautistas reformados. Usted cuando lee bautistas reformados, tenga cuidado porque ellos practican esto. Y a ellos no les gusta poner reformados, sino ponen iglesia bautista, pero en realidad son reformados. Pero hay dos tipos de bautistas reformados. El bautista reformado que no cree en esto, y hay otro bautista reformado que sí cree en esto. Es decir, que cree que ellos fuerzan a la Biblia para vincular la circuncisión de los niños en el antiguo pacto entre el trato de Israel con Dios. Los niños eran circuncidados, entonces ellos fuerzan para decir que entonces esa circuncisión ahora en este tiempo es el bautismo por aspersión, incluso le echan su agüita al bebito. Y entonces ellos utilizan Colosenses 2, 11, 12 y lo fuerzan para que el pasaje, sacándolo de contexto, diga de que los niños necesitan también ser incluidos en el pacto. Yo soy papá creyente, entonces el niño también tiene que ser parte del pacto. Y para poder ser del pacto, entonces lo simbólico es echarle el agüita en la cabeza. Presbiterianos, etcétera, etcétera. Toda la línea de congregaciones reformadas que además son amilenialistas, no creen en el arrebatamiento de la iglesia, no creen en el reino milenial de Jesucristo, no creen en las tribulaciones, creen que ya estamos en el milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Y creen que Apocalipsis es todo símbolos. Entonces tengamos cuidado también con eso, es la teoría del pacto. Ellos fuerzan a Colosenses 2, 11, 12, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos. Pero ahí está hablando de la condición del pecado, de cómo hemos sido circuncidados de nuestro corazón, de nuestro espíritu, porque es un simbolismo también eso. Y que ahora en Jesucristo, pues sí, a través del bautismo es la simbología de que hemos muerto para el mundo y ahora tenemos una nueva vida en Cristo, pero eso en ningún momento avala que tengamos que echarle agüita tibia o fría a los bebitos y para que ellos formen parte del pacto. Hay una cosa que debe quedar clara, cuando uno es creyente y uno tiene hijos, de hecho, que hay un vínculo espiritual. Yo soy papá, soy cristiano, y inmediatamente, por ser yo el padre, dentro de la casa, dentro de la familia, hay una cobertura de Dios, una protección de Dios para los de mi casa, porque Él lo ha prometido. Hasta Isaías, lo que siempre les digo, no recuerdo ahorita la cita,
Pero el texto dice, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay de hecho que yo siendo creyente, incluso hasta en la parte matrimonial se ve cuando uno de los cónyuges es creyente y el otro no es creyente, a causa del creyente hay bendición para todos en la casa. Eso sí se ve. Si yo soy padre cristiano, entonces hay bendición para los míos. Eso sí hay, eso sí existe, pero eso no significa que yo tenga que estarle echando agua tibia, agua fría y decir que ya mi hijo ahora forma parte del pacto. No, para que forme parte de la iglesia de Jesucristo, él a su tiempo tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y yo oraré, Señor, dale de tu gracia, ten misericordia de él, sálvalo. Pues la salvación es personal. Pero ellos fuerzan esos pasajes bíblicos y dicen, no, es parte del pacto aunque no es hijo de Dios todavía. Pues él solito tiene que decidir. Pero ya le pusimos que sea parte del pacto. No, hermanos, desechemos esas doctrinas porque no tienen nada que ver con la Biblia. Ahora vienen los mormones se bautizan por los muertos. Esa es otra práctica del bautismo totalmente extrabíblica. Y ellos creen, como hoy vamos a ver, ellos dicen, en el mundo de los espíritus está dividido en el paraíso y la prisión espiritual. Las personas que se bautizaron y permanecieron fieles en su vida eterna van al paraíso. Ese es un lugar de descanso y paz y gozo. Entre su muerte y su resurrección, Jesucristo visitó y anunció a los espíritus el paraíso, ¿no? Y dice, las personas buenas que murieron sin el conocimiento del evangelio van a la prisión espiritual. O sea, es la locura de ellos, lo que están creyendo. Ahí es también donde aquellos que fueron desobedientes o malos durante su vida terrenal. Los espíritus justos enseñan a cada persona, espíritus justos, vaya a saber qué cosas son. Y entonces ellos tienen la oportunidad de aceptar el evangelio y arrepentirse. Sin embargo, sin cuerpo no se pueden bautizar o participar en otras ordenanzas que son necesarias para recibir la vida eterna. O sea, ¿se da cuenta la locura de estas sectas? O sea, ellos creen de que como alguien se murió sin Cristo, entonces, o murió y ahí alguien va y le predica ahí después de la muerte y entonces necesita bautizarse, pero como no tiene cuerpo, entonces que se bautice el familiar por él. Hermanos, por eso es que estas sectas, como la secta mormona, son peligrosísimas. Porque traen distorsiones y aberraciones que la Biblia no considera. Primero, para ellos la salvación es por obra. El bautizo los salva. Y eso no dice la Biblia por ningún lado. En 1 Corintios 15:29 ellos utilizan mucho ese pasaje bíblico. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ellos dicen, ya ves, Pablo enseñaba que hay que bautizarse por los muertos, pero no es así. Porque ese pasaje dentro del contexto de ese capítulo 15, lo que Pablo está haciendo es haciendo toda una apología, una disertación acerca de la resurrección. Y los corintios tenían una costumbre pagana de bautizarse, de sumergirse por los muertos. Entonces Pablo le dice, entonces, si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces ¿por qué ustedes andan ahí con sus bautizándose por los muertos? Si ustedes dicen que no creen en la resurrección. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje bíblico. No es que él está avalando el bautismo por los muertos. Eso debe quedar clarísimo, hermanos, clarísimo. Y por último, hermanos, y terminamos, tenemos acá la simbología o lo que significa el bautismo a la luz de la Biblia, ¿no? Cuando uno va a entrar al agua, uno reconoce que ha sido también crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario también. O sea, mi vieja vida pecaminosa ahí quedó. Ahí quedó nuestra vida, hermanos, como éramos tan perdidos, tan extraviados. En la cruz del Calvario ahí también se sacrificó. Gálatas 2:20, Romanos 6, 3 y 11. Ahí quedó. Uno desciende a las aguas, es como que va muriendo para este mundo. Acabándose ya ese hombre, el Rafael antiguo, el hombre antiguo, la María antigua, la Sofía antigua, el Gerson antiguo, todo va muriendo ya. Se va sumergiendo. Sepultados con él, Romanos 6:4. Bajo las aguas, eso significa que están muriendo para el mundo. Y el mundo para ti
Adiós, mundo cruel. Y cuando vas saliendo de las aguas, eres resucitado con Él. Colosenses 3:1. Soy una nueva criatura en Cristo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es el simbolismo de cuando Cristo resucitó, venciendo a la muerte. En nuestro caso, a través de Él, nosotros vencemos a la muerte espiritual. Nos convertimos en hijos de Él. Digamos que es el simbolismo de que cuando hemos creído en el Señor Jesucristo pasamos de muerte a vida. Está simbolizando, el bautismo simboliza todo ese proceso espiritual de la regeneración. De cuando usted y yo no queríamos saber nada de Dios, estábamos posiblemente hasta poseídos por demonios, porque esa es la realidad. Vivíamos extraviados, vivíamos metidos en nuestros caminos. Pero así el Señor un día nos tomó. Es el momento de creer. Es el momento de reconocer tus pecados. Y nos llevó a los pies de Cristo. Nos llevó a los pies del Señor. Tan perdidos como estábamos, tan extraviados, tan llenos de tantas cosas sucias, feas, terribles. Pero de ahí nos sacó el Señor. Por eso es que un creyente ama a su Dios, lo quiere, lo adora, lo necesita. Porque se acuerda de cómo era y cómo es ahora. De cómo estaba perdido, extraviado, que nadie daba un peso por usted ni por mí. Como siempre digo, tirado en un rincón de la vida, arrinconado, arrimado en un rincón de la vida. Menospreciado por los hombres, vituperiado por los hombres y por Satanás, que nos tenía por escoria para él y nos quería matar en cualquier momento y llevarnos al infierno. En esa condición, el Señor, el Padre, dice la Biblia, Jesucristo dice, ninguno viene a mí si no es traído por el Padre, y yo le resucitaré en el día postrero. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así en esa condición nos miró el Padre y su misericordia. Por eso es lo maravilloso de la salvación, su misericordia, de vernos en esa condición. Y nos tomó, espiritualmente hablando, nos tomó, nos levantó y nos hizo mirar nuestra condición. Y nos dimos cuenta que estábamos así, muertos en podrido en delitos y pecados, apestando a pecado, a contumacia. Y al darnos cuenta de nuestra condición, voluntariamente miramos a Jesucristo como Salvador, como Señor. Nació fe en nuestro corazón. Cristo, Jesús, dejó de ser el cuento, la historia, el concepto religioso, filosófico, social, geopolítico, para convertirse en nuestro Dios, en nuestro Salvador, en nuestro Mesías, en un ser espiritual, el creador del universo real. Y entregar nuestra vida a Él. Y decirle, Señor, sálvame. Tú existes, eres real, tú puedes libertarme, romper mis cadenas, sacarme de donde yo estoy, de la condición donde estoy, y mi familia también, libertarla, darnos una nueva visión de la vida, hacernos libres de las cadenas, maldiciones que venían de generación tras generación, pecados recurrentes, maldad, sin conocimiento de nada. Qué maravilloso ha sido todo esto de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. La más grande de las experiencias, lo más valioso que puede tener un hombre es ser asido por la gracia de Dios y reconocer que es pecador y que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, el único. Eso es lo más grande que puede tener un hombre, la experiencia más
inmensa, poderosa que puede tener un hombre, ser cambiado, regenerado, mudado, hecho hijo de Dios. Y el bautismo simboliza todo esto, todo ese proceso espiritual. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno va al bautismo, uno está muriendo. Cuando ingresa al agua es el simbolismo de cómo uno murió para el pecado, para el mundo. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Ese hombre de antes se entierra para siempre. Muere. Se murió el querer amar la mentira. Se murió el querer amar el latrocinio. Se murió el querer estar alejado de la familia. Se murió el dejar a los hijos botados y no hacerse responsables. Se murió aquel hombre que amaba a más de su esposa, a otras 3 o 4 mujeres más. Se murió aquel hombre que era ladrón, sinvergüenza, pícaro. Se murió en esa hora la mujer que era chismosa. Cuando creyó en Jesucristo, todas esas vidas pasadas que apestaba a pecado se muere. Y uno regenerado, cambiado. Y el bautismo simboliza todo eso. El mundo perdió a uno de sus miembros. Perdió a uno de los suyos. Se le murió al mundo uno de los suyos para que resucite ahora. Un nuevo hombre para el remanente de Dios, para el reino de Dios. Cuando sales de las aguas del bautismo, esa es la simbología de cómo ahora tu vida ya no es para ti, sino para tu Cristo. Siempre les cuento la historia de esta chica Beatriz, que Beatriz, cuando predicamos en la Universidad de Trujillo, Beatriz era pues una chica totalmente perdida, extraviada, lisurienta, majadera, borracha. Pero cuando fuimos un día con otros hermanos y predicamos el Evangelio, ella creyó, el Espíritu de Dios le habló a su corazón. Habló a su corazón el Espíritu y ella creyó en el Señor. Y en aquella reunión, ese mismo día, en la tarde, en el Centro Federado, en la universidad, todos los estudiantes ahí, nosotros ahí, un grupo de hermanos en un costado, y de repente ella se acerca y habla. Y se dirige a mí y me dice, mira, yo estaba en ese grupo ahí, con mis amigos de siempre. Pero ya no me siento cómoda ahí, ya no quiero estar ahí. Porque quiero hablar lisuras y no puedo hablar lisuras. Porque quiero reírme de los chistes que hacen, pero no puedo reírme de los chistes que hacen. Siento que en mí algo cambió, algo se transformó. No me siento cómodo ahí. Quisiera reírme de lo que hablan, pero no puedo. Quisiera disfrutar de lo que siempre ellos dicen, pero ya no puedo. ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Y le dije, lo que pasa, Beatriz, es que naciste de nuevo. Ahora eres hija de Dios. Ya no eres más de este mundo, ya no formas más parte de este mundo. Has muerto y has renacido de nuevo. Por eso es que ya no puedes hablar la lisura, no puedes decirla. Te sientes mal. Ya no puedes ser la persona que era, ya no te deleitas con los chistes vacíos, rojos, colorados, de todos los colores. Ya no, porque ya eres diferente, porque te cambió el Señor, porque el Espíritu Santo mora en ti. Y Beatriz se convirtió, era creyente. El bautismo simboliza todo eso, todo eso. Y esto es lo grato de ser creyente, hijo de Dios. Querido hermano, me dirijo a ti ahora.
nunca tengas en poco la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nunca tengas en poco lo que Dios ha hecho por ti, lo que sigue haciendo, porque la buena obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, ahí en la epístola a los Filipenses. El Señor sigue obrando en tu vida. En medio de todas estas circunstancias mundiales, que la viruela del mono, del chango, lo que sea, pero Él sigue obrando en nuestras vidas. Sigue perfeccionándonos, sigue haciéndonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por algo nos ha dado la mente de Jesucristo. Entonces, en esa condición, siendo consciente de ello, vive así. Vive aborreciendo el pecado, vive amando a tu Dios, vive creyendo que no estás solo, que caminas con Él, que el Espíritu Santo mora en ti. Por tanto, nunca permitas que pensamientos del diablo se apoderen de tu mente cuando te dicen no vales, no sirves, estás solo, mira cómo estás, mira cómo está la familia, mira cómo están los hijos, nada saldrá adelante, nada saldrá bien. Deséchalo en el nombre de Jesús. Yo sé en quién he creído, dile a Satanás. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Dios obra en mí, me guarda y me ha hecho su hijo ahora. Y mis pecados han sido perdonados y no quiero amar nunca al pecado. Y Él va a obrar en tu vida cada día, querido hermano. No mire las circunstancias, porque las circunstancias, cuando uno las mira y deja de mirar al Señor, uno se hunde en el mar de los problemas. Y ahora me dirijo a ti, que tal vez puedas ver este video o escuchar este audio, y que no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo primero que tengo para decirte a ti es: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad. Si tienes la necesidad de Dios, es porque la gracia de Dios te está tocando. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él va a cambiar tu vida, te va a dar una vida nueva. Te vas a dar cuenta cuando Él opera en ti, como obra en ti. Es la más grande experiencia que un ser humano puede tener. Reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Y Señor, agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, porque en esa cruz el pecado, el precio, la paga del pecado que nosotros debíamos recibir, el Señor Jesucristo la llevó. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.